En este video hablaremos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. El objetivo del tratamiento de estos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica son varios: mejorar el estado clínico del paciente, su capacidad funcional, la calidad de vida de estos pacientes, lógicamente disminuir la necesidad de hospitalización y uno de los que sería el más importante, reducir la mortalidad en este grupo de pacientes. El tratamiento va a incluir una serie de recomendaciones, o sea, medidas no farmacológicas para el tratamiento de estos pacientes y medidas farmacológicas. Y esto va a depender de qué tipo de insuficiencia tenga el paciente. Este video está enfocado hacia el tratamiento con una fracción de eyección baja. Es el grupo al cual nos vamos a dirigir en esta plática. Dentro de las medidas generales, pues, el tratamiento no farmacológico, tenemos la disminución de la ingesta de sodio, donde se recomienda una restricción entre 2 a 3 gramos al día. También la restricción en el consumo de líquido, en donde también aquí la recomendación es de que no sea, o que el líquido total en 24 horas se mantenga entre 1,5 litros a 2 litros al día. Aquí la cantidad de líquido pues dependerá del edema, lo que tenga el paciente. Ahora, si el alcohol fue la causa de la insuficiencia cardíaca, en esos casos estará proscrito por completo el alcohol. En dado caso, sabemos que el alcohol tiene un efecto que puede ser deleterio para el funcionamiento cardíaco, puede tener un efecto inotrópico negativo, puede aumentar la presión arterial, lógicamente entre más se consuma mayor riesgo, y puede incrementar el riesgo de ciertas arritmias cardíacas. En pacientes donde el alcohol no tuvo que ver como causante directo de la insuficiencia cardíaca, se pudiera llegar a permitir cantidades pequeñas de alcohol. El tabaquismo aquí sí estaría contraindicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Recordemos que el tabaquismo es es un hábito que puede incrementar mucho el riesgo cardiovascular, entonces por lo cual estaría totalmente contraindicado en estos casos. Y la actividad sexual, en la medida de lo posible, pues lo que pueda hacer el paciente con cuidado, sin ponerse en riesgo, no habría que limitarle su vida sexual al paciente. Ahora, ya entrando al tratamiento farmacológico del paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que son uno de los grupos importantes para el tratamiento de estos pacientes. Sabemos muy bien que estos van a bloquear el sistema renina-angiotensina. También reducen tanto la precarga como la poscarga, por lo que van a mejorar la clase funcional del paciente, sobre todo cuando se combinan con digital y diuréticos. Van a bloquear la síntesis de angiotensina 2. Esto nos va a ayudar a evitar el deterioro hemodinámico de los pacientes. También tiene que ver con la apoptosis e hipertrofia miocárdica. Evita el bloqueo de la síntesis del factor natriurético auricular, la secreción de vasopresina, y esto reduce lo que se conoce como remodelación ventricular. También tiene una disminución importante de lo que sería la mortalidad en estos pacientes. Ahora, todos los IECAs han mostrado en diferentes estudios tener un beneficio, por lo cual se considera un beneficio de clase, o sea, del grupo de los que serían los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Lógicamente pueden tener efectos secundarios. Unos importantes es el deterioro de la función renal, elevar niveles de potasio, producir hipotensión arterial. Otro que es bien conocido, es la tos seca persistente, puede aparecer hasta en un 20% de los pacientes. El angioedema puede ocurrir sobre todo en pacientes afroamericanos, también en mujeres pudiera aparecer de manera más frecuente. Otro de los tratamientos sería la utilización de lo que serían los ARA2. Los ARA2 se van a recomendar principalmente en los pacientes que no toleran los IECAs, pero bueno, también están indicados para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. También disminuyen la muerte prematura en los pacientes con fracción de eyección baja. Tenemos aquí mencionados 2 estudios que demostraron que los ARA2 reducían los ingresos por insuficiencia cardíaca y las muertes también. Mejoran los síntomas y la calidad de vida de estos pacientes. Hay otros estudios donde se estudiaron el valsartán y el losartán,
y que demostraron no ser inferiores al uso de captopril. Entonces las contraindicaciones son muy parecidas a los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, y esto se debe estar monitorizando la función renal y los electrolitos séricos, porque también tienden a incrementar niveles de potasio. Otro de los grupos que han tomado mucha importancia en el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca son los betabloqueadores. Los betabloqueadores durante mucho tiempo estuvieron contraindicados en el tratamiento de estos pacientes, pero después, bueno, con la evidencia de estudios que empezaron a desarrollarse, se vio que son medicamentos que nos pueden ayudar mucho en el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca, siempre y cuando esté compensado el paciente. Aquí, si recordamos, la activación adrenérgica sostenida que ocurre en los pacientes con insuficiencia cardíaca van a ocasionar que los receptores beta 1 del sarcolema disminuyan de densidad, y esto va a hacer que disminuya la respuesta inotrópica a la acción adrenérgica. Esto le llaman regulación a la baja, o como está aquí marcado en inglés. Cuando se utilizan beta bloqueadores, estos van a ocupar los pocos receptores activos que existen en el paciente, pero va a promover que emerjan receptores hacia el sarcolema, y esto va a mejorar la respuesta inotrópica del miocardio para las catecolaminas. Se le conoce como regulación a la alta. Esto nos va a incrementar la contractilidad cardíaca. Aquí tenemos una de las justificaciones para la utilización de estos medicamentos. Otro de las ventajas de los betabloqueadores es que van a evitar el efecto cardiotóxico de las catecolaminas que existe sobre el músculo miocárdico, preservan la capacidad contráctil de las miofibrillas, mejoran su función, reducen la frecuencia cardíaca, se restaura lo que se conoce como efecto Bowditch en el corazón. Recuerden que el aumento de la frecuencia cardíaca incrementa progresivamente la fuerza de contracción, mientras que la disminución produce un efecto inverso. Este efecto está deteriorado en el paciente con insuficiencia cardíaca. Recordemos que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, este efecto se encuentra perdido por la activación adrenérgica sostenida. Y también algo que se va a restaurar es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca suelen mantener frecuencias cardíacas más elevadas de lo normal, y esto es deleterio también para el paciente. Entonces, estos efectos que hemos mencionado de los betabloqueadores van a preservar la integridad estructural de las miofibrillas, mejoran la función de estas fibras, mejoran la clase funcional de los pacientes, aumentan la sobrevida y disminuyen la mortalidad. De ahí la importancia actualmente de la utilización de estos medicamentos. El paciente isquémico es el que se ve más beneficiado. No está indicado cuando existe insuficiencia ventricular aguda y datos de congestión pulmonar, o que tenga alteraciones de conducción graves o bradicardia sinusal importante. Se recomienda iniciar con dosis bajas del medicamento e ir incrementando la dosis de manera progresiva hasta obtener la dosis adecuada en cada paciente. Se recomienda la utilización de betabloqueadores cardioselectivos. Aquí tenemos ejemplos de betabloqueadores utilizados. Uno de los más utilizados es el carvedilol. Los diuréticos se consideran que son los diuréticos de ASA son los de elección para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Se recomienda el diurético en los pacientes que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, evidencia de congestión pulmonar, tanto venosa sistémica como pulmonar. La dosis puede variar mucho dependiendo de cada paciente. Y bueno, podemos tener pacientes que requieran una dosis menor, otros una dosis mayor, y es que va a depender también mucho de la respuesta de cada paciente. Ahora, también se utilizan los diuréticos ahorradores de potasio. Aquí tenemos antagonistas de los receptores de la aldosterona, y de los medicamentos de este grupo más utilizados es la espironolactona. Este es un diurético ahorrador de potasio, es antagonista de la aldosterona. Aumenta la excreción renal de sodio y agua, disminuye la de potasio. También tiene un efecto antiandrogénico, ya que tiene
antagoniza la acción periférica de la testosterona. Este medicamento ha demostrado reducir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca grado 3 y fracción de eyección reducida. Esto, bueno, fue reportado en un estudio y hace varios años. Ahora, hay una alternativa a la espironolactona, que sería este medicamento, que también es un diurético ahorrador de potasio, es antagonista también de la aldosterona, aumenta la excreción renal de sodio y agua, disminuye también la de potasio, es más selectivo que la espironolactona, por ello tiene menos efectos adversos esteroideos. O sea, recuerden que efectos secundarios de lo que sería la espironolactona sería la ginecomastia, la impotencia. Este medicamento disminuye el riesgo de estas complicaciones secundarias. Varía en costo, lógicamente, en comparación del otro. También ha demostrado reducir la mortalidad cardiovascular y la hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Otro de los medicamentos que a veces es un poco debatible para algunos médicos la utilización serían los digitálicos, la digoxina. Este aumenta el gasto cardíaco, reduce los volúmenes ventriculares, así como la frecuencia cardíaca, mejoran la perfusión renal, lo que disminuye la congestión pulmonar, la retención hídrica, mejora la disnea, el edema y la tolerancia al esfuerzo, mejora la clase funcional del paciente. La indicación principal para el uso de estos medicamentos son pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda disminuida que se relacionen a fibrilación auricular con tendencia a la taquicardia. Se debe de suministrar con precaución por el riesgo de intoxicación de este medicamento y desafortunadamente no hay un estudio que haya demostrado disminuir la mortalidad en el paciente con insuficiencia cardíaca, pero sí tiene efectos en mejorar, digamos, en las condiciones generales del paciente. Existen medicamentos más nuevos para lo que sería el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Uno de ellos sería este medicamento que actúa a nivel del nodo sinusal en los canales IF. Esto lo que va a ocasionar es reducir la frecuencia cardíaca. Con esto va a disminuir el trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno, por lo cual mejora o disminuye la isquemia miocárdica. Ha comprobado reducir la mortalidad y las recaídas hospitalarias en pacientes con fracciones de eyección baja y frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto. Y este medicamento se puede asociar a los otros medicamentos, incluso se puede asociar a beta bloqueador, siempre y cuando se mantenga arriba de 70 latidos por minuto el paciente. Algo muy importante, solamente está indicado en pacientes que están en ritmo sinusal. O sea, si tiene un paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, no sería una alternativa en el tratamiento. El paciente tiene que estar en ritmo sinusal. Ahora, existen otros medicamentos que son más nuevos. Tenemos este medicamento, que es una combinación entre un ARA2 más una sustancia que ahorita vamos a ver cómo actúa este medicamento. Este medicamento es un profármaco. Este medicamento lo que va a hacer es actuar inhibiendo la enzima neprilicina, que es el responsable de la degradación del péptido natriurético auricular y también del cerebral. Entonces, lo que nos va a producir es una disminución de la presión arterial, reducción del volumen sanguíneo al inhibir la degradación de estos péptidos. También van a incrementar, pues, lógicamente, los niveles de péptidos vasoactivos endógenos, que incluyen estos que tenemos aquí. Esto nos va a ayudar a contrarrestar la sobreactivación neurohormonal, que contribuyen a la vasoconstricción, a la retención de sodio y al remodelado cardíaco. Actualmente existen dispositivos también para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como es el resincronizador cardíaco. Este dispositivo mejora la función ventricular, la clase funcional, reduce el riesgo de hospitalización, también disminuye el riesgo de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca, y su indicación es en pacientes con insuficiencia cardíaca que están relacionados con bloqueo de rama izquierda de las de His. Vamos a ver un video que nos explica de manera más detallada cómo funcionan estos dispositivos. Terapia de resincronización cardíaca.
Un corazón sano bombea sangre por el cuerpo de manera uniforme y sincronizada, suministrando oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Los ventrículos derecho e izquierdo bombean la sangre al sistema circulatorio del cuerpo. Los movimientos de bombeo del corazón se controlan mediante impulsos eléctricos. Estos impulsos se distribuyen de manera sincronizada a través de las ramas izquierda y derecha. Los ventrículos se contraen a la vez con cada impulso distribuido. Cuando se bloquea la conducción eléctrica en la rama izquierda, se le denomina bloqueo de rama izquierda. La rama izquierda se bloquea y el estímulo eléctrico no pasa. En tales casos, los impulsos eléctricos pasan primero al ventrículo derecho. Luego alcanza el ventrículo izquierdo con un retardo. El impulso con retardo en los ventrículos causa movimientos de bombeo irregulares en el corazón. La fuerza de bombeo se reduce y el músculo del corazón se vuelve más débil. Un dispositivo para la resincronización cardíaca puede restaurar el equilibrio regular entre los dos ventrículos. El dispositivo se implanta mediante una pequeña incisión bajo la clavícula y se conecta al corazón mediante 3 electrodos. El electrodo auricular permite que el dispositivo de TRC controle la frecuencia auricular. El dispositivo de TRC responde con impulsos que alcanzan los ventrículos simultáneamente mediante los electrodos ventriculares. De este modo, la obstrucción en la rama izquierda se puede ignorar y el movimiento de bombeo se puede sincronizar. Cada impulso de los electrodos ventriculares sincroniza la función de bombeo. De esta manera, la resincronización cardíaca mejora el rendimiento cardíaco y la calidad de vida de estos pacientes. Actualmente existen dispositivos de asistencia ventricular que van a estar indicados en pacientes que esperan trasplante cardíaco. Se pueden manejar en pacientes con miocarditis aguda también grave, pero lo más común es que estos dispositivos se coloquen, duren un tiempo, mientras el paciente puede ser sometido a la cirugía. El ventrículo izquierdo es responsable de bombear entre 3 y 6 litros de sangre por minuto a todo el cuerpo. No obstante, a veces una enfermedad puede impedir que el ventrículo izquierdo bombee la sangre necesaria para que el cuerpo funcione normalmente. En este caso, una máquina denominada Dispositivo de Asistencia al Ventrículo Izquierdo, LVDA, puede ayudar al corazón a funcionar correctamente. El dispositivo de asistencia al ventrículo izquierdo es una bomba mecánica que se implanta quirúrgicamente en el cuerpo. Ayuda a mantener la capacidad de bombeo de un corazón que no puede funcionar por sí solo eficazmente. Muchos de los LVAD nuevos se implantan directamente en el ventrículo izquierdo e impulsan la sangre a través de un tubo conectado a la aorta. De esta manera, el LVAD reduce el esfuerzo que debe realizar el corazón afectado. Los dispositivos de asistencia al ventrículo izquierdo son especialmente beneficiosos para los pacientes en espera de órganos para trasplante. Como la demanda de corazones para trasplante supera ampliamente la cantidad de órganos disponibles mediante la donación, el dispositivo de asistencia al ventrículo izquierdo realmente puede salvar una vida. Existen diversas complicaciones asociadas con este procedimiento que deben analizarse con el médico previamente a la cirugía. Finalmente, en pacientes con síntomas graves de insuficiencia cardíaca que tienen mal pronóstico sin alternativa de otro tipo de tratamiento, deben ser considerados para trasplante cardíaco. Entonces este ya sería el tratamiento para ciertos pacientes que cumplan ciertos requisitos. Hasta aquí dejamos esta plática, esperamos que les haya sido de gran ayuda para el desarrollo del curso el que estamos llevando. Les vuelvo a agradecer, muchas gracias y por ahí nos estaremos escuchando en algún otro video.